Y cuando hablamos de esto, cuando lo que hemos hablado de la oración, quiero retomar con dos frases que aprendimos hace unos domingos. Estamos trabajando con Dios para determinar el futuro. Ciertas cosas sucederán en la historia si oramos de manera correcta. Creo que ya esto lo hemos hablado. ¿Qué es orar de manera correcta? Mencionábamos a Santiago, mirábamos cuáles son las pautas que el Señor nos da en su palabra de orar correctamente, que no tiene que ver con solo nosotros, sino realmente cuando Dios toca nuestra vida, lo que hizo con Adán, lo mismo hace con nosotros en Cristo Jesús, lo mismo que hizo con Adán. Levantó a Adán para traer transformación a la creación, levantó a Adán para mantener el gobierno, para mantener la gracia, la bendición de Dios en toda la creación. Para eso levantó a Adán, para eso levantó a Eva, para eso los hizo una pareja, para eso les dijo que se multiplicaran, para que realmente la bendición de Dios estuviera sobre toda la creación. Y eso no ha cambiado. Ahora en Cristo Jesús el Señor nuevamente nos conecta a esto. Por eso estamos allí para determinar, estamos trabajando con Dios. Cuando la vida cristiana se queda solo con nosotros, estamos perdiendo el 99.9999999% de lo que Cristo quiere hacer en nuestra vida. Cuando solo tú dejas la vida cristiana o buscar al Señor para ti, para que tú estés bien, para que a ti no te pase nada, para que tus hijos estén bien, para que tú seas bendecido, para que la provisión fluya, estás perdiéndote el 99.9% de lo que Cristo quiere hacer en tu vida. ¿Cómo empieza ese porcentaje a ser cada vez menor? Cuando entendemos que estamos trabajando con Dios. Dios ha cambiado tu existir, ha cambiado mi existir, ha cambiado tu vida, está cambiando la mía, nos está transformando. ¿Para qué? Para trabajar con Él. Y cuando trabajamos con Él, cuando nos conectamos con Él, cuando nos conectamos con sus propósitos, cuando nos conectamos con sus planes, cuando nos conectamos con sus sueños. Por eso es interesante que cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo allí sobre este aposento donde estaban estas 120 personas allí en Jerusalén, lo primero, después del derramamiento, lo primero que recordó Pedro fue la palabra que Dios le había dado al profeta Joel. Y eso ¿hace cuánto sucedió? Hace más de 2000 años. Hace más de 2000 años sucedió que Pedro dijo: y en los postreros días el Señor había prometido derramar de su espíritu sobre toda carne, que nuestros hijos y nuestras hijas, ¿qué dice la palabra? ¿Cómo? Profetizarían, hablarían en el nombre del Señor, hablarían lo que está en el corazón de Dios. Nuestros jóvenes tendrán visiones. Nuestros ancianos, qué curioso, ¿no? Ojo, ancianos. Ojo, las personas que están aquí en la tercera edad. Yo todavía no. A mí no me miren. Pero qué curioso que el Señor diga que los ancianos soñarán sueños. Porque cuando un anciano está creyendo que su vida ya está terminando, cuando un anciano cree que los sueños ya fueron cumplidos, el Señor le dice: todavía hay mucho más. Esa es la vida en Dios. Eso es lo que pasa con el Señor. Y esos postreros días, Pedro recordó esa profecía. Estamos 2000 años más aquí y todavía estamos deseando que eso suceda, y está sucediendo. Pero ¿cuándo empieza a suceder que nuestros hijos profetizarán? ¿Cuándo empieza a suceder que los jóvenes tendrán visiones? ¿Cuándo empieza a suceder que los ancianos tendrán sueños? Cuando trabajamos con Dios, cuando dejamos el egoísmo de nuestra propia vida y trabajamos con Dios. Por eso ciertas cosas sucederán en la historia si oramos de manera correcta. Y también recordamos lo que decía este misionero Walter Wink. Por eso es que la oración es tan importante
y porque la historia le pertenece a los intercesores. Creo que de pronto la inquietud de hablar de esto es porque es un anhelo en mi corazón de decirle al Señor: Padre, sé que la oración es mucho más que levantarme en la mañana y dar gracias. La oración es mucho más que acostarme en la noche y dar gracias. Hay algo más allí, más que la oración misma. Buscarlo a Él, querer hablar con Él, escucharlo a Él. Hay algo más. Por eso es que la historia le pertenece a los intercesores. Hace 8 días estuvimos mirando, hace 15 días estuvimos mirando lo que sucedió en Cali, cuando la iglesia junta se levantó a orar. Y hay muchas historias de esto, de lo que pasa en el mundo, pero vamos a recordar una. De pronto hoy voy a dejar sencillamente la primera parte de una historia que sucedió allí en la Biblia y tiene que ver con esta imagen. De pronto se ve un poquitico oscura, pero allí ustedes ven a un hombre postrado delante de un altar y fuego del cielo vino sobre el altar. Por eso es que la oración cambia la historia. Pero hoy viene una pregunta: ¿cómo orar para recibir la dirección de Dios? Entonces, esta pregunta traería algunas preguntas inmersas dentro de este interrogante. ¿Realmente oramos para recibir la dirección del Señor? ¿Cuál es la motivación de nuestras oraciones? ¿Por qué oramos al Señor? ¿Por qué le buscamos? Dios conoce y sabe nuestras necesidades. Dios conoce y sabe nuestras circunstancias, y no está mal, ¿me entendieron, cierto? No está mal, no estamos hablando de tamales. No está mal clamarle al Señor. Eso hizo el salmista. El salmista le clamó al Señor como él se sentía cuando estaba perseguido, cuando veía que sus enemigos se habían levantado, cuando veía que ellos estaban logrando la victoria, y él se sentía derrotado y él se sentía un miserable. Él derramó su corazón delante del Señor. Pero ustedes van a encontrar en sus Biblias que en muchos salmos hay una palabra que se llama Selah. Y cuando viene este Selah, como un momento, un tiempo donde Dios empieza a hablar, en la intención del clamor del salmista cambia. Por eso es que encontramos algunos salmos donde el salmista dice: me siento, vamos a uno que me bendice a mí mucho y que tiene que ver con la actualidad que estamos viviendo, el Salmo 73. El Salmo 73, vamos a leerlo allí. Lo hemos leído. ¿Cómo comienza? No lo busquen. ¿Cómo comienza? Bueno, dice el Salmo 73, comienza: en verdad, cuán bueno es Dios con Israel, con los puros de corazón. Y empieza el salmista: yo estuve a punto de caer porque me faltó para que resbalara. Sentí envidia al ver la prosperidad de los malvados. Ellos no tienen ningún problema. Y empieza el salmista aquí a brotar su corazón delante del Señor, a sacarlo, a decirle: pero ¿por qué ellos que ni siquiera te honran? ¿Por qué ellos que ni siquiera te dan a ti la gloria logran lo que en su corazón hay? Logran con creces y todo esto. Y allí se hace una pregunta el salmista: ¿de qué me sirve mantener? Al ver cómo prosperaban los arrogantes, al ver cómo prosperaban los soberbios, el salmista hace una pregunta: ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia, si todo el día me golpean y de mañana me castigan? Y empieza el salmista allí a hablar en su corazón, a sacar lo que hay en su corazón, la aflicción que a él le embargaba en ese momento. Pero llega un punto en el versículo 21. No sé si ustedes lo tienen allí entre el 20 y el 21. Confírmenme los que tienen la Biblia, no en el celular, sino la Biblia. Entre el 20, en el 17 aparece la palabra. Es que aquí yo no la tengo. ¿Qué aparece en la palabra? ¿Qué aparece allí? Pero ¿qué palabra aparece allí?
Selah, Selah. Él está hablando de ganas, Señor. ¿Cómo es posible que la arrogancia, la soberbia, la altivez sea más grande que tú? ¿Cómo es posible que ellos lo estén logrando? Pero llega un Selah, un momento donde Él permite que su corazón sea tocado, que su corazón sea transformado. Más adelante podremos enseñar qué es un Selah en todo el sentido de la palabra. Pero dice allí, cambia el sentido de lo que Él venía diciendo: hasta que entré en el santuario de Dios. Miren lo diferente que es. Tenemos el derecho, y quiero decirles hoy, tenemos el derecho delante del Señor de abrir nuestro corazón y de sacar lo que sentimos. No hay lugar más seguro en el que podemos derramar nuestro corazón que en la presencia del Señor. Porque ¿sabes qué sucede? Cuando tú derramas tu amargura, tu temor, tu incredulidad delante del Señor, recuerda que estamos como la gallina que tiene allí a sus polluelos bajo sus alas. Estamos cubiertos, estamos protegidos. El Señor sabe lo que sentimos, pero el Señor toma lo que estamos sintiendo y lo que estamos viviendo, y Él busca transformarlo. Pero cuando no lo hacemos en Él, cuando sinceramente estamos por el mundo declarando lo miserables que somos, cuando estamos diciendo lo que es que sí, yo no creo, yo no, y lo soltamos a los cuatro vientos, ¿quién toma esas palabras y las devuelve contra nosotros? Recuerda que el enemigo no es omnisciente. El único omnisciente es Dios. ¿Qué es omnisciente? Que todo lo sabe. El enemigo no lo sabe todo. ¿Sabes qué hace el enemigo para saber lo que hay en tu corazón? Voy a poner un ejemplo. Venga, Johncito. Iba a traer iba a hacerlo con ¿Nelsito quiere? Sí. Venga, Johncito. ¿Se aguanta? ¿No? Bueno, venga entonces, Nelson. Yo no sé qué tenga John contra mí. Imaginémonos que John tiene algo contra mí, y yo le hago algo a John, algo que le fastidia, algo que no le gusta, algo que le disgusta, algo que le aflora los sentimientos más profundos de su corazón. Y llego y yo le hago algo a Johncito, obviamente no solo es lo que yo hice. Esto que yo hice activa todo lo que está en su corazón. ¿Contra quién? Contra mí. Y John puede hacer dos cosas. El diablo no es omnisciente. John puede hacer dos cosas. Se puede ir haciendo ¿qué? Mala cara, maldiciendo. Y ese Henry es un miserable, yo por eso es que lo odio. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Y se va maldiciendo. Se va maldiciendo. Sí, maldiga. Se va maldiciendo. Ese Henry, sí, con razón que en mi corazón todo lo que siento por él es que por eso es que lo odio. Y el diablo, mire, yo no sabía que odia a Henry. Algo que yo hice sin sentido. Hay circunstancias que muchas veces van, y lo único que hacen esas circunstancias es aflorar lo que está en nuestro corazón. Esos famosos dardos del enemigo son momentos, ideas, pensamientos, circunstancias. Como el enemigo no conoce lo que hay en tu corazón, él tiene que hacer cosas para sacar a la luz lo que tú estás sintiendo.
Y cuando Él sabe lo que tú estás sintiendo, porque lo dijiste, porque lo declaraste, yo no creo en Dios, no, yo dudo de lo que dice la palabra. ¿Cómo que el Espíritu me mueve sin fronteras? Si mire lo miserable que he sido, ¿dónde he visto la bondad del Señor? Eso es lo que te está pasando. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Ya conoce la condición de tu corazón, ya conoce lo que hay en tu corazón y empieza a trabajar alrededor para que eso que estaba en tu corazón se te vuelva ¿qué? Una realidad. Pero David encontró un secreto que quiere que todos nosotros conozcamos, que cuando pase eso, venga Johncito, ya maldijo. Entonces, cuando pasa lo mismo, puede que tenga algo en mi corazón y yo hago lo mismo y usted reacciona. No, pero reaccionó. No reaccionó, no le dolió. ¿Le hago más duro? Le hago más duro. Bueno, entonces Johncito reaccionó. Pero después de que reaccionó y sintió todo lo que sintió, él tomó otra actitud. ¿A dónde lleva su corazón? Cuando lleva su corazón al Señor, ¿saben qué hace el Señor? Perdónenme, pero bueno, pensé que era un poco más grande. El Señor lo cubre y es algo que queda entre Dios y Él. Y ahí es donde Dios empieza a transformar el corazón. Cubiertos por el Señor, el enemigo nada puede hacer. Selah. ¿Qué estaba diciendo David cuando dice en el versículo 17: hasta que entré en el santuario? Hasta que entré en el santuario. Entonces ya Johncito no se va maldiciendo, sino ahora se va y bendiciéndome. Ese gente es un miserable, pero lo bendigo. Gracias. ¿Sabes qué hace la oración? La oración hace eso. La oración hace eso. Allí es donde estamos permitiendo que Dios transforme. Entonces, ¿cómo orar para recibir la dirección de Dios? ¿Qué es lo que debemos hacer para recibir lo que Dios quiere que nosotros hagamos? No sé si tú en algún momento te has preguntado, si en ti está la inquietud en tu corazón, ¿qué es lo que Dios está haciendo y qué quiere que yo haga? Yo no sé si está la inquietud en tu corazón. Esa inquietud ha estado en mi corazón siempre. Señor, ¿qué estás haciendo y qué quieres que yo haga? He entendido que las circunstancias que han pasado en mi vida, he entendido que las decisiones que el Señor ha llevado que yo tome en mi vida, muchas veces en contra de lo normal o en contra de lo que tendría que estar sucediendo, he entendido que han sido con un propósito, y puedo comprender y puedo ver que hacia donde Dios nos está llevando y hacia donde Dios nos quiere conducir, hace que mi corazón sea cada vez más inquieto de conocer su dirección. Su dirección. Entonces, por eso aquí la pregunta cabe hacerla: ¿realmente queremos ser dirigidos por Dios? Porque la persona que anhela ser dirigida por Dios, adivinen qué, Dios la va a dirigir. Si yo no me monto, si yo no voy a tomar un curso de conducción, si yo no anhelo aprender a conducir, pues no me voy a subir en un carro de donde voy a tener a una persona aquí con unos pedales también allí que me van a ayudar a, cuando se me pase el freno, esa persona a frenar, porque anhelo aprender, anhelo ser dirigido. Y es lo que sucede con el Señor. Cuando yo anhelo ser dirigido por Dios, es como montarme en el carro y Dios está allí como copiloto. Listo, yo te voy a dirigir.
Pero cuando no anhelamos ser dirigidos por Dios, pues no nos preguntemos: Señor, pero ¿por qué no me hablas? Señor, ¿por qué no me dices? Entonces, en este sentido de cómo orar para recibir la dirección de Dios, leí algo que me impactó muchísimo, de un hombre que escribió unos escritos en un libro, un hombre que escribió algunos escritos. Wow. Uy, o sea, tan intelectual, ¿no? Un hombre que escribió unos escritos. Wow. Estoy sorprendido de mí mismo. Un hombre que escribió unos escritos que están escritos en un libro que se llama El Cayado del Pastor. Un regalo, creo que ha sido uno de los regalos que más aprecio del pastor Mario en mi vida. Un libro espectacular, El Cayado del Pastor. Ralph Mahoney escribió esto y quiero compartírseles. Debemos tener equilibrio. Es lo primero que vamos a ver. Debemos tener equilibrio. ¿Entre qué? Entre el intelecto y la intuición. El intelecto nos habla de la objetividad, la intuición nos habla de la subjetividad. ¿Qué es lo que realmente está diciendo este hombre? Debemos tener equilibrio entre los extremos del raciocinio humano. Podemos irnos mucho hacia el intelecto, a lo que es obviamente objetivo, a lo que recibe nuestra mente, a lo que hay en nuestros pensamientos, lo que recibimos de lo que ven nuestros sentidos, por un lado, o irnos por el sentido del puro emocionalismo, la intuición, la subjetividad. Un extremo, este extremo de la objetividad o del intelecto, sin querer decir que no aprendamos, sin querer decir que no escudriñemos, sin querer decir que no busquemos entender, conocer las escrituras, conocer lo que Dios dice. No estoy diciendo que es que estamos anulando esta parte. Por eso hablamos de un equilibrio. Quiero dejar claro eso, ¿sí? Rechaza toda experiencia, un extremo rechaza toda experiencia cristiana que no pase por el intelecto de nuestra mente. Mientras que el otro, la intuición o la subjetividad, bordea el misticismo. En otras palabras, podemos decir que lo que no veo, lo que le pasó a Tomás, lo que no veo, no lo recibo. O por el otro lado, todo lo sobreespiritualizamos. Y ahí estamos perdiendo objetividad en la dirección de Dios, en lo que Dios quiere decir. La persona, por ejemplo, que es totalmente objetiva, ¿ustedes creen que cuando Jesús llamó a Pedro a caminar sobre las aguas, una persona completamente intelectual lo haría? No, porque la persona intelectual escucha a Jesús, de pronto lo ve, de pronto ve a Jesús caminar sobre las aguas, pero la persona intelectual empieza a razonar: no, pero es que el agua no me sostiene, yo soy más pesado que el agua. Sí, un cuerpo pesado que va a caminar sobre el agua, pues lo que va a decir es que como la densidad del agua es menor, entonces el cuerpo que tiene mayor densidad va a caer al fondo, entonces por lo tanto me voy a hundir. Eso empieza a pensar el intelectual, y por lo tanto no tomaría esos pasos de fe que involucran la dirección de Dios. Ahorita de hoy en 8 lo vamos a entender de una mejor manera. No es racional que las personas caminen en el agua. No es lógico que las personas caminen en el agua, y muchas veces por eso rechazamos lo que Dios está haciendo, y muchas veces por ser tan objetivos rechazamos lo que Dios está diciendo. Estamos hablando de ¿qué? De un extremo. Estamos hablando de un extremo, ¿cierto? O por el otro lado está el místico, el sobreespiritual, que no comerá papaya en el desayuno si una voz del cielo no le da el permiso. Yo no hago, me sucedió a mí y yo tengo que reconocerlo,
Me sucedió a mí, ya saben para dónde voy, ¿no? ¿Sí? ¿Para dónde? ¿Ah? No, no me conocen. ¿Cuál Auyama? No, la Auyama ya, eso ya está finiquitado, eso no. No, me sucedió cuando yo tomé la decisión de que Dios fuera el que me diera, cuando tomé la decisión de buscar esposa. Llegó un momento, puede ser que ya estaba cansado de haber entrado en relaciones que a la final no dejaron nada en mi corazón, que le dije al Señor, en un momento le dije al Señor: Padre, yo hago un pacto. Me acuerdo que venía en una Libertadores, la 615, de Tunja a Sogamoso. No, mentira, yo no sé si era la 615. Y yo no sé si Rafael era el que estaba conduciendo esa Libertadores. Venían a la Libertadores de Tunja a Sogamoso, eran de noche, después de haber terminado una relación, porque sentí que esa relación me estaba conduciendo por donde yo no quería ir. Y obviamente pues al terminar algo siempre hay heridas y hay dolor. Pero en ese momento le dije yo al Señor, yo no quiero, hago un pacto contigo. Le dije, hago un pacto contigo. La próxima es la tuya. Fácil. Responsabilidad para el Señor. Yo voy tranquilo, la próxima es la tuya. Claro, ¿qué hizo esto? Esto previno mi corazón. Previno un poco mi corazón, porque yo sentía algo por alguien, pero no tenía la seguridad que fuera de Dios. Por lo tanto, rechazaba. Pero me acuerdo mucho cómo se dieron las cosas con Carolina. Y cómo Dios, cuando uno le deja que dirija su vida, la va a dirigir. El día que Carolina abusó de mí, y con esto termino. Yo me acuerdo, yo estaba, miren, les soy completamente honesto, y frase cristiana: y Dios no me deja mentir. Me sentía bien solo. Yo le dije al Señor: duérmeme. No quiero sentir nada por nadie. Por ahí casi se me fue el corazón. Y bueno, fue una situación muy difícil que vivimos como familia también. Mi mamá sufrió mucho. No, me acuerdo de una conversación que tuvimos en la cooperativa. Y esto hacía, le decía: Señor, duérmeme, yo no quiero andar más en esta dualidad y todo esto. Y estaba feliz viviendo solo. Estaba ya viviendo, había sacado una parte de estudio, estaba trabajando en el colegio, trabajaba en Tunja, sirviéndole al Señor en la congregación, solo, contento. Tenía una relación con Carolina, pero una relación de amigos. Carolina ya hace un tiempo había estado en la casa viviendo casi como 6 meses. Si no es porque Glorita la llama, nadie la saca de ahí. Y es que no está no, sí está. Entonces el Señor vivió, Carolina vivió allí un tiempo con nosotros. Yo nunca la vi como mujer, yo la veía como una hermana, como mi hermana menor. Era la que me esperaba cuando yo llegaba de Tunja. Bueno, siempre hubo una relación muy bonita con ella. Es cuando ella entró a trabajar a Cerías Paz del Río, como pendiente de ella, pero nunca como mujer. Yo estaba completamente dormido. Cuando un domingo ella quería hablar conmigo de una circunstancia, y pues nos fuimos a la parte estudio. Y cuando estaba estudiando esto, antes de que hagan los chismosos son los que hacen me llevó mucho a esto del misticismo, porque me acuerdo que Carolina, entre los temas que estábamos hablando, me dijo: oye, ¿y a ti no te gusta alguien? Sí, es que las mujeres saben cómo tiran. Sí, yo estaba quieto, tranquilo. Y Carolina llegó y dijo: ¿Y tú no te gusta a nadie? Y yo pues no, estoy tranquilo, estoy bien.
los pastores hace una semana atrás de esa conversación, me acuerdo que los pastores me citaron al apartamento y me dijeron: Henry, nosotros sentimos que usted está muy prevenido y sentimos decirle que suelte el corazón. Es una palabra pastoral. Los pastores, suelte el corazón. Y yo salí del apartamento tocado de esa palabra y miré al cielo y le dije: ¿y para qué me complico? No, ¿cuál es? Que soltar el corazón, estoy bien, estoy tranquilo. Y llega ese momento con Carolina. Y Carolina llega y me dice: ¿no será? Y aquí voy, porque de pronto yo ese tema lo estaba llevando muy hacia el misticismo, que tú estás esperando es que un ángel del cielo, en vez de que toque la trompeta y ponga el nombre de la mujer en la pared, te dé más bien un trompadón y te des cuenta que la tienes al frente. No quiero tocar lo que pasó después. Eso lo dejamos para una segunda oportunidad. Yo lo único que quiero decir es que es tocando esto, a veces sobre espiritualizamos. Y a la final tengo que reconocer que yo estaba esperando era que Dios en un sueño me dijera: es tal persona. Cuando Dios usa quién soy yo, cuando Dios sabe cuáles son como los anhelos o mis gustos, y ahora al poder ver eso, ¿qué usó el Señor? Ahora esto no es regla, quiero aclararlo, esto no es regla. Todo parte desde que mi anhelo por el Señor siempre fue: hago un pacto contigo. Pues en ese momento cuando Caro me dice: ¿no será que la tienes al frente? Entonces me dice: ¿verdad no te gusta nadie? Entonces yo le dije: pues a ver, pues si alguien me gustara, así dije, si alguien me gustara, tú, pero así normal, de amigos, tú. Y ella empezó, le dijo: ay no, oh. Dice: ay no, ¿por qué dijiste eso ahora? Lo peor, tiene derecho a réplica. Caro tiene derecho a réplica. No me dice: no, ahora lo peor es que tengo ganas de darte un beso. Pero quiero que veamos lo siguiente, antes del chisme, ¿no? Es que no perdamos de vista que estamos buscando ser dirigidos por Dios. Caro me da un beso y Caro pues me da el beso y entonces dice: uy, no, olvídate, así como sucede en las novelas. No, olvídate, esto no debió suceder. Sí. Esto no debió pasar. Ella iba para Belencito, yo iba para Belencito a quedarme con un amigo que me había invitado esa noche a quedarme allá. Pero lo que yo sentí con el beso de Carolina no fue nada de: uy, qué beso tan chévere, tan lindo, ay no, Señor, ¿cómo me hablas? No, yo sentí que algo en mi corazón cambió, algo en el fondo del corazón, que me llevó a preguntarle al Señor: papá, ¿es la tuya? Yo le pregunté a mi amigo con el que me quedé, hablé con mis papás, hablé con los pastores. Comprendan mi inseguridad, porque yo había dicho que la próxima sería, y si yo hice ese pacto yo iba a cumplirlo. Por eso ya conocen el resto de la historia. Pero el Señor me enseñó de una u otra manera que el Señor sabe cómo hace sus cosas cuando estamos dispuestos a dejarnos guiar por Él. No es el intelecto, no es cuánto sé, no es cuánto conozco, no es cuánto pretendo conocer, no es tampoco la intuición. ¿Será que sí? Por un ejemplo, uy, se abrió, esa puerta se abrió, eso es de Dios. El diablo también abre puertas y Dios también las cierra. Y Dios no quiere que estemos andando en medio de estas dos actitudes, porque ninguna de estas actitudes nos van a llevar a comprender lo que está haciendo el Señor en mi vida. Cuando entramos en el intelecto, podemos caer en la incredulidad. Y cuando entramos en el tema de la intuición o subjetividad, caemos en la presunción de fe. Entonces somos de los que le decimos: Señor, si es lo tuyo, que llueva de norte a sur.
Señor, si es lo tuyo, por favor que esta persona sea visca. Señor, ¿no es más fácil decirle: Señor, si es lo tuyo, me puedes decir? ¿No es más fácil decirle: Señor, háblame si viene de ti? ¿Me están comprendiendo? Muchas veces caemos en presunción de fe cuando sobre espiritualizamos todo. Y muchas veces caemos en incredulidad cuando intelectualizamos todo, porque no nos cabe en la cabeza que Dios haga de cierta manera o de la otra. ¿Qué es lo que el Señor puso en el corazón? ¿Qué fue lo que el Señor puso en nuestro corazón cuando le recibimos a Él? ¿Alguien sabe? ¿Hay algún cristiano aquí? Y se ríen. Ala. ¿Ustedes son cristianos? ¿Sí? ¿Qué puso el Señor en nuestro corazón? ¿Ah? Paz, amor. ¿Cómo? Amor. Algo más grande que eso, al Espíritu Santo. El Señor nos dio su Espíritu. Solo que Él anhela que cuando nosotros cuando nosotros le busquemos a Él, anhelemos ser dirigidos por Él. ¿Cuántas veces caemos inmersos o más bien caemos esclavos de lo que pensamos, esclavos de lo que sentimos, esclavos de lo que nos dijeron, esclavos de lo que debía ser y no sucedió? ¿Y cuántas veces es eso lo que nos dirige? Más que el Espíritu del Señor, el cual trae, y quiero que estudien esta palabra esta semana, el cual trae convicción. Convicción. No es ni intelecto, no es ni intuición, es convicción. Y la única manera en que podemos nosotros cambiar la historia, la única manera en que Dios puede cambiar aún nuestra historia, la única manera en la que Dios nos va a usar para cambiar la historia de nuestra vida, de nuestra familia. Esto para el intelectual le va a sonar rayado, pero para el sobreespiritual va a brincar en una pierna. Cambiar nuestra ciudad, cambiar nuestra nación, cambiar las naciones del mundo. Esto el intelectual no lo recibe, porque no tiene lógica. ¿Por qué? Porque una golondrina no hace verano. Pero Dios no usó a un hombre. Dios no usó números insignificantes que cambiaron y trastornaron el mundo. Pero fueron corazones que se dejaron dirigir por Dios. De hoy en 8, para animarlos a que vengan, a que estén aquí, vamos a ver el primer paso para romper este desequilibrio. Vamos a ver el primer paso para romper ese desequilibrio. ¿Dios te dio el intelecto? Sí. ¿Dios te dio el intelecto? Sí. ¿Tú tienes el Espíritu del Señor? Sí. ¿Tú tienes, espíritu? Sí. Pero ni el intelecto ni el espíritu Dios quiere que nos dirija, sino su Espíritu. Vuelve la pregunta: ¿queremos ser dirigidos por Dios? Cerremos los ojos. Siento que hay algo aquí. Perdónenme que me haya tomado estos 7 minutos, pero siento que hay algo aquí. Siento que el Espíritu Santo quiere dejar algo en nosotros. Y no por lo que yo haya dicho, porque lo primero lo trajo a mi corazón. ¿Qué quieres?
Sabes, el Señor conoce todo en lo que tú piensas, en lo que yo pienso, lo que anhelamos. El Señor lo sabe. Pero también el Señor ha visto nuestra frustración, porque en algún momento creíamos que era Él y de pronto tomamos fue nuestras propias decisiones y allí no estaba Él. Como lo que le sucedió a Elías. Sintió un terremoto, pero allí no estaba Dios. Y Dios no quiere que nosotros seamos dirigidos así. Dios no quiere guiarnos así, que dependamos si el cielo está azul o está nublado. Dios no quiere que tú dependas si hoy te levantaste con el pie derecho o con el pie izquierdo. Dios prometió estar contigo siempre. Él sabe que no todo ha sido bueno en algún momento, pero Él sí quiere lo mayor para ti y para mí. Él lo tiene preparado. La pregunta es, ¿tú lo quieres? Yo lo quiero. Porque puede ser que en algún momento tengamos que tomar decisiones de dejar a un lado, de abandonar algo por tener lo mayor. Espíritu de Dios, habla a cada corazón. Tú eres el que convences. Tú eres el que convences. No es mis palabras, no es lo que yo pueda decir, no es lo que yo pueda hacer. Eres tú el que convences. Y tú eres vivo, estás vivo y vives en nosotros. Señor, hemos dicho como familia de la fe que queremos ser movidos por amor hacia tu propósito. Que aquí haya un puñado de corazones, Señor, que anhelan ser dirigidos por ti. Que aquí hay un puñado de corazones, Señor, que anhelamos cambiar la historia. Que anhelamos que aquellas cosas que tú dijiste que haríamos mayores a las que tú hiciste, queremos verlas. Tú conoces cada corazón. Solo te pido, Señor, toma el control. Toma tú el control. Si no hemos sido capaces de frenar porque se nos perdió el pedal del freno aprendiendo a conducir, frena tú, Señor. Si en algún momento no supimos cómo reaccionar ante alguna situación, hoy te decimos, Señor, hazlo a favor de nosotros. Si en algún momento perdimos el norte, Señor, sé nuestra brújula. Si estamos en un momento donde no sabemos qué hacer, si estamos en el momento en que sentimos que por donde estamos caminando no es, gracias por tu fidelidad y porque tu mano está allí para conducirnos nuevamente hacia tu camino. Bendigo cada corazón. Yo bendigo cada vida, Señor. Y solo puedo declarar que tomes tú el control. Que no sea nuestra mente, que no sean nuestras emociones, nuestros sentimientos, que no sea lo que nosotros creemos que debe ser lo mejor. Toma tú el control. En Cristo Jesús. Amén. Amén.